Ya le pedí permiso a todos, ya estamos grabando. Profe, ¿ya no Sí, subió la presentación? no, cuando terminamos, le subo la presentación. Ok. Ujú. Ok, vamos a ver, todavía nos hacía falta. Ahora sí, ya estamos 47, creo que me falta alguien, pero bueno, vamos a arrancar. Y bueno, antes de arrancar, se me olvidó, ¿cómo le fue con el examen? Profe, vieras que yo tengo una consulta en el del examen. Ajá, En la parte de graficar las coordenadas X y Y, ujú, dice use gráfico coordenadas Y, ujú. pero, digamos, entonces a la hora de utilizar, de sacar la información, digamos, para graficar, solo utilizamos las Y. Digamos, bien, entonces en X va a quedar desordenado, o No, usamos las dos. no, es que cuando lo vimos, así es como se llama en el Excel, gráficas Y, para que no aparecieran también los puntos X ahí por eso es que se dice así. O sea, Ah, ok, ese es el pero nombre sí que se aparece en usan Excel. ambas coordenadas. Ujú, Ah, bueno, gracias. correcto. Ok. ¿Y cómo le fue? ¿Estaba fácil o no? Ese silencio sepulcral. Sí, No me profe, puede sí decir que estaba fácil, pero Sí, eso, profe. lo de mínimos cuadrados, no sé. ¿Qué? Que ¿Qué no sé si hicieron? estaba, si no estaba, no sé si estaba bueno o malo. Porque hicieron toda la formulación. Sí. Ujú. Profe, yo seguía el paso de la letra del video que usted nos había dado. Ujú. Yo Ok. lo que hice fue verificarlo haciendo el gráfico y ahí me daba Ah, la formulita y sabía si estaba bien o no. correcto, exacto. Está bien. O sea, de cualquier forma estaba bien. La idea es, digamos, entre todas las preguntas que me hicieron durante estos días, uno era que las coordenadas, que por qué yo ponía, que qué razones podía tener yo para no construir en ese lugar. Recuerdan, cuando era lo del centroide. Vamos a darle aquí a Jocelyn. Cuando era lo del centroide, bueno, una de las ideas que de eso era que ustedes analizaran es esto. Ustedes, por más instrumentos matemáticos que tengan, ustedes como administradores van a tener que tomar decisiones. Y una de las decisiones importantísimas es por qué hacerlo aquí, a pesar que el modelo matemático me diga, pero ahí pueden haber muchos factores económicos, que se den ciertas situaciones. Por ejemplo, si ustedes agarran al pie de la letra y ponían las coordenadas, ustedes van a ver que el centroide quedaba en el mar. Entonces era imposible construir en el mar. Si les quedaba en una reserva biológica o en un parque nacional, no van a poder construir ahí. Entonces, digamos, son todos esos factores que ustedes podrían ver que, que pueden generar algo para que ustedes tomaran una decisión que no. Digamos, un lugar inaccesible, que haya que invertir mucho en carretera, que aparte de eso hay que todos los postes para la electrificación, el servicio de agua. Entonces, no es tan rentable hacer toda esa inversión, a no ser de que sea algo que lo amerite, pero es muy poco probable que esa inversión se haga. Entonces, digamos, son esos conceptos, esos pequeños detalles que vimos como al inicio, que para construir una planta, que había eh, cuestiones de servicios públicos, de accesos, situación socioeconómica, todos esos detalles eran lo que en esa parte más o menos se podía abordar. Entonces era como la idea. Por ejemplo, en mínimos cuadrados, si ustedes agarraban, graficaban, obtenían la fórmula directo de Excel y ponían los datos que correspondían, entonces automáticamente iban a obtener el dato que ocupaban, que era el 10. Pero igual, si hicieron todo el procedimiento a pie, pues genial. O sea, yo lo que quería era que ustedes, siempre los exámenes van a atender a eso, a que ustedes lleguen a un momento y van a tener que tener una información, con información que tengan una decisión. Eso es lo que busco. Y en general los exámenes no son así como que ustedes se vayan a morir porque están haciendo el examen. Tal vez sean un poquillo largos, pero no es que sean aterradores. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar
esta clase enfocándose en sistemas de gestión de calidad. Entonces, esto para arrancar el tema, hoy, como les digo, vamos a ver conceptos. Yo lo que quiero es que, por favor, no se duerman, traten de, porque hay conceptos aquí que yo necesito que ustedes los vean, porque ya la otra clase vamos a empezar de esos conceptos, ir aterrizándolo en la práctica. Entonces, más o menos, vamos a empezar de la siguiente forma. Cuando yo digo sistema de gestión de calidad, vamos a descomponer. Y yo aquí voy a ir anotando lo que ustedes me digan. ¿Qué entendemos nosotros por sistema? ¿Quién me puede ayudar? Vamos a ver. Definiciones de sistema. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es un sistema? Un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos. Muy bien. ¿Otra definición? Como pasos a seguir, tal vez, profe. Pasos a seguir. Como elementos que están conectados unos con otros para llegar a un fin. Qué buena esa. Elementos conectados unos con otros para un fin. Ok. Muy bien. Ya tenemos 3 definiciones. ¿Y quién me ayuda con la definición de gestión? ¿Qué entendemos por gestión? Vamos, no me dejen solo. Vamos, digan, gestión. ¿Qué es gestión? Controlar. Ajá. Controlar. Ajá. ¿Qué más? Profe, ¿no podría ser como un conjunto de operaciones, tal vez como para llegar a algo o obtener algo? Operaciones para llegar a algo o obtener algo. Bueno, gestión es más bien como la acción para hacer eso. Acción, ajá, para hacer eso. Ajá. Es que los estoy apuntando, ahora van a ver el por qué. Ahora vamos a ver. Ejecución, ajá. Excelente, ejecución. Estamos aquí. Ejecución. ¿Y calidad? ¿Qué podemos decir que es calidad? ¿Mm? La capacidad de satisfacer una necesidad. Muchas gracias. Que cumpla con todas las expectativas. Cumplir con expectativas. ¿Y una más? Puede ser como el estado de un servicio o un producto. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que en licenciatura hay mucha gente que cumple con todos los requisitos y al final no se gradúa. Y entonces hay una modalidad que se llaman exámenes de grado. Uno de los puntos que tienen que ver en licenciatura son los sistemas de gestión de calidad. Entonces, cuando esos exámenes de grado que se hacen en el primer semestre llegan, entonces nosotros en la escuela pues desarrollamos material para eso. Y bueno, se les hace un examen oral y de toda la materia y demás. Entonces es algo bastante interesante. Entonces, uno de los puntos son los sistemas de gestión de calidad. Entonces, vamos a tomar las definiciones de ustedes. Entonces, vamos a ver. Un sistema, como bien dijeron, es un conjunto de elementos, pero adicionalmente, ese conjunto de elementos tienen que estar conectados entre sí para alcanzar un objetivo. Entonces, eso es un sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas desde la escuela, vemos el sistema solar. Todos son un conjunto de elementos interrelacionados alrededor del Sol, planetas que tienen su
sus órbitas y tienen sus ciclos alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un sistema, o sea, están interrelacionados entre sí para alcanzar un objetivo. Otro sistema que también podemos ver, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, o sea, todos los órganos forman parte del sistema y el objetivo entre sí va a ir mantener el digestivo, obviamente la alimentación, el respiratorio, obviamente mantener la circulación de la sangre, oxigenación y demás. Entonces, el fin siempre es, o sea, es elementos que se interrelacionan para obtener un objetivo. Eso es en sí la función de un sistema, o sea, o la definición de un sistema más bien. Gestión, como bien lo dijeron, viene la parte de controlar, ejecutar, pero ¿qué es lo que vamos a controlar y ejecutar? La forma como hacemos las cosas para lograr o alcanzar ese fin. Entonces, cuando hablamos de gestión, un sistema de gestión quiere decir que son todos aquellos pasos, todos aquellos elementos que nosotros tenemos que accionar, controlar y ejecutar para alcanzar un objetivo. Cuando metemos la palabra calidad, entonces, si ustedes revisan la forma muchísimo más fácil que existe para definir calidad, y ahora más adelante vamos a ver un montón de definiciones, calidad es simple y sencillamente cumplir con requisitos. O sea, ¿qué son los requisitos? Mis requisitos van a ser, depende del servicio, depende del producto, depende del nicho de mercado. Recuerda cuando vimos las estrategias de Porter, entonces los tenemos muy claros. No es lo mismo yo comprar un reloj y que diga el reloj resistente al agua y me costó, qué sé yo, 20,000 colones y me meto a la piscina y ya automáticamente ya se le metió el agua. Entonces no es lo mismo un reloj hecho para los buzos. Entonces el buzo a cuánta profundidad está, tiene que aguantar la profundidad, no sé cuántas atmósferas, dependiendo de la profundidad que vaya a avanzar. Entonces, la especificación va a depender para lo cual está hecho el producto o para lo cual está hecho el servicio. Entonces, el sistema de gestión de calidad es un conjunto de elementos el cual se van a controlar, desarrollar en busca de cumplir con los objetivos. Y vea que cuando hablamos de calidad, la calidad siempre lo que va a buscar es satisfacer una necesidad. Si ustedes compran, por ejemplo, un reloj y le dice 50 metros de profundidad y no se le va a meter el agua, y usted se mete al baño con él y se baña y resulta ser que se le metió el agua, usted ya ahí no está satisfaciendo una necesidad del cliente. Entonces, al no satisfacer una necesidad, usted tiene un producto inconforme. Entonces, eso es lo que yo necesito, que ustedes vean. La ingeniería industrial tiene una característica, la característica que nosotros todo lo vemos como proceso, todo lo vemos como una serie de pasos que va a conseguir un objetivo. Y la gestión por sí misma es cómo se gesta para que se siga de forma clara, ordenada y con lo menor recurso posible obtener el objetivo. Y la calidad siempre, la forma más fácil de entender es que usted está cumpliendo con objetivos. Entonces, la clase de hoy es ver conceptos relacionados con esto. Vamos a empezar. Entonces, ¿alguno en algún libro o alguna general que llevaron de historia han escuchado hablar sobre los fenicios? ¿Saben quiénes son los fenicios? Que ustedes lo ven aquí en esta lámina por acá. No. Nunca. Bueno, el pueblo fenicio. No, es una antigua civilización que eran como pescadores. Excelente. Excelente. Ok, era una antigua civilización. Es más, ellos datan del 3200 aproximadamente antes de Cristo. Empezaron como pescadores, pero después encontraron un negocio muy fructífero. ¿Qué fue? Que ellos
recorrían Europa, pasaban por el Mediterráneo, llegaban a Egipto, pasaban a la India, pasaban al mar, al mar Índico, conectaban con China, entonces empezaban ellos a traer telas seda, empezaban a traer artesanía y todo eso lo empezaban a vender en los países que se iban encontrando alrededor del Mediterráneo. Igual iban a Egipto, conseguían lino, lo vendían en Europa, de Europa pasaban y lo que obtenían de Europa lo iban y lo vendían en Egipto, en India y en China. Entonces ellos fueron como los primeros mercaderes. ¿Qué era lo que generó este comercio alrededor del mar Mediterráneo? Bueno, lo que generó es que ellos tenían un control de calidad en referente a las telas, que era lo que más comercializaban. Y también acuérdense que Cristóbal Colón, en su momento, él iba por las Indias a buscar especies. Entonces, ellos también traían de la India las especies que ocupaban tanto los europeos. Luego, bueno, si ustedes estudian la historia de Europa, es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entonces, eso generó que esta civilización poco a poco fuera perdiendo, especialmente para los años, el año 3000 antes de Cristo, que se empezó a generar problemas de guerra de los diferentes imperios. Ahí está la historia de los mongoles que atravesaron todo, Atila el Huno de los hunos, que empezó a conquistar Europa. Entonces también empezaron a haber problemas con los fenicios, y de los fenicios también se habla que ellos tuvieron un sistema de flotillas de barcos y una red increíble que funcionaba bajo un sistema de calidad muy, muy, muy sofisticado para la época. Y si nos vamos a Egipto, entonces tenemos ahí los 2000, alrededor del año 2500 antes de Cristo, que estábamos ahí, las famosas pirámides de Egipto. En estos años como que la construcción era como la parte de calidad, que iba a parte de la belleza, la decoración y las cosas más suntuosas, más grandes, para poder ser más representativos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que esto desarrolló una serie de aspectos de poder. Entonces, ahí también está en Grecia el Partenón y otras figuras emblemáticas de la arquitectura que fueron parte del sistema de procesos de gestión de calidad. Y obviamente después ya empieza los antecedentes de armas, corazas, espadas, escudos, para lo que era la guerra. Entonces, la forma como se forjaban las espadas y demás, y todo esto se fue perdiendo a través de como dicen los historiadores, a través de la noche de los tiempos. Otro, para no hacerlo muy aburridos, era el área artesanal. Por ejemplo, en el área artesanal hay una característica que ustedes la conocen a las mil maravillas, que es, por ejemplo, que yo tengo en mi área artesanal o mi proceso artesanales, que yo como artesano, yo soy el que conozco, yo soy el que veo, yo soy el que determino cada uno de los aspectos fundamentales, cada una de las formas de cómo hago yo mi proceso. Entonces, los artesanos se volvían muy cerrados para transmitir esa información. De hecho, bueno, ustedes conocen la historia de Stradivarius, ¿verdad? De los violines. Sí. ¿O no? No. Yo no. Yo no, profe. Ok. Resulta que un alemán ingresaba al bosque y él buscaba la madera de una forma un poco particular. Entonces nadie entendía que por qué él iba en ciertas épocas del año a cortar madera, y él hacía unos violines, que los violines son los que generan el sonido más agradable y más dulce que existen. De hecho, un violín Stradivarius en este momento vale más de $1 millón. Y
él murió y el secreto murió con él. O sea, nadie ha podido reproducir ni en la actualidad que genere las ondas sonoras de un violín Stradivarius. Por eso es que un violín se cotizó en el año 2005, sobrepasó los $2 millones, y el último que él hizo, se subastó como en $1.200.000. En el museo en Berlín hay como 3 Stradivarius y se toca solamente en ocasiones especiales, o se saca para poder ser utilizado. Y entonces son violines súper apreciados, pero imagínense que eso data del año, el último era en 1700. Ahí pueden buscar ustedes la historia de Stradivarius. Y entonces, para que ustedes vean que es una característica de la época artesanal. Yo hago mis productos, ahí se había mucho de vasijas, armas, muebles, y eso hacía que yo podía desarrollar mis propios procesos, pero eran míos, y al morir eso no era transferido. Entonces eso es como un ejemplo. Por otra parte, acá en toda esta sección de acá, ustedes pueden ver la revolución industrial, que fue muy famosa, que me imagino que ustedes en generales y otras materias siempre se empieza con la parte de la revolución industrial y todo lo que generó las fabricaciones de productos para hacerlo más rápidos, no utilizar tanto la fuerza humana, pero ni caballos ni demás, entonces era por la acción del vapor. Después, lo que habíamos visto hace como unas clases atrás, no recuerdo cuántas, estábamos hablando de la administración científica, y ahí está el famoso Frederick Taylor, ¿verdad? Luego, una de las situaciones para la gestión de calidad es la época de posguerra. Cuando siempre se buscan ustedes en la literatura y habla de posguerra, están hablando de 1945 en adelante, cuando termina la fase de las 2 guerras prácticamente consecutivas, la 1 y la 2, las guerras mundiales. Entonces, ahí empieza un resurgimiento de factores que van a influir en la gestión de sistemas de gestión de calidad. Entonces, de esta plantilla, nosotros tenemos que entender ciertos conceptos de calidad. Y vea, yo estaría tan contento que a ustedes nunca en la vida se les olviden estos conceptos, porque de estos conceptos es lo que se desarrolla todo el sistema de gestión de calidad. Es todo lo que vamos a hacer, gestar, ver. Y acá vamos a iniciar. Vean ustedes pueden analizar, y hoy en la mañana les estaba diciendo que, bueno, hay varios libros, ¿verdad? Cuando uno se mete en esto de control de calidad, esto de un profe, bueno, ahora está en el TEC, don Jorge Acuña. Este libro hace un resumen, una recopilación de un montón de actividades con referente a la calidad, a la gestión, como herramientas, y él hace como un resumen de todos los conceptos y teorías de calidad. Al igual que hay otros libros que hacen referencia sobre los procesos, desarrollos de sistemas de gestión, de calidad, y cada uno de ellos va a ver, porque aquí hay una bendita gata que ya se quiere ir, no sé qué es lo que tiene. Un segundo. Vamos, niña. Ya se fue. Ok, entonces pasa lo siguiente. Todas las teorías de gestión de calidad, ninguna se contrapone a otra. Es una característica muy importante. Cada una aporta algo nuevo o
enriquece la que ya existía. Nunca son contrarias. Por ejemplo, a nivel político, usted ve que una tendencia de izquierda es contraria a una derecha. Ustedes también ven que a nivel económico, una teoría pues es contraria a la teoría tal. Igual ustedes lo ven en sistemas matemáticos, que hay una forma o dos formas de hacer algo. Entonces, este concepto es básico, o sea, no hay ningún concepto de gestión de calidad que sea contraproducente, es decir, ustedes no van a encontrar que ninguno se va a mezclar o decir, no, esta forma de hacer las cosas o esta teoría está equivocada por tales y tales razones. Lo único que hacen es generar un complemento adicional a algo que ya existe. Y ahorita vamos a ver con calidad, con conceptos. Entonces, como se dice, la teoría siempre se va a complementar, o sea, se va a complementar una con otra. O sea, no va a haber en ningún momento un choque, sino va a ser más bien un complemento, una ayuda, una forma. Y esto es lo fundamental. Toda teoría de gestión de calidad va enfocados en principios estadísticos. Siempre va a estar la estadística presente. Si no hay números, no hay teoría de gestión de calidad, porque todo se tiene que llevar a números. O sea, el concepto es muy simple. Lo que usted no mide, no lo está controlando. Y si no lo controla, es porque no lo está midiendo. Y hay gente que adiciona y dice, bueno, si usted no mide, no lo controla, entonces es algo que va a perder. Entonces, esos principios estadísticos van a desarrollar y van a gestar un montón de sincronías a nivel estadístico. Es decir, esto va a ser una parte fundamental. Primero, ninguna teoría es contraria a la otra, más bien es un complemento. Segundo, siempre va a estar la estadística inmersa en la teoría de calidad. Y siempre va a buscar dos formas. Uno, que el personal sea capacitado. Y dos, adquirir conocimiento del personal para poder ejecutar. Esos son, digamos, que lo que a mí más me interesa de la gestión de calidad. ¿Por qué me gusta ese tema? Bueno, me encanta este tema porque usted trata de desarrollar con el conocimiento de las personas. Entonces, aquí cuando hablamos de conocimiento de las personas, hay que tener muy claro y mucho franqueza de que usted no tiene que menospreciar a una persona, que es lo que muchas veces pasa, por un bendito título académico. O sea, yo siempre me pongo ejemplo. O sea, gracias a becas, yo estudié, pero en la práctica yo aprendí más de personas que tenían sexto grado, tercer año o bachiller y tenían un conocimiento amplio, sabían cómo se hacía el proceso, sabían cómo se podía mejorar, tenían ideas muy buenas, pero nunca, como a lo tico, no se le daba pelota. Entonces, esos conceptos, ese conocimiento, es lo que ustedes tienen que tener como esa malicia, como administradores, para decir, puchica, esta idea hay que analizarla y ver cómo la podemos implementar. Esta idea, pues, vale la pena. Esta idea es mejor desarrollarla, complementarla, está muy bien. ¿Por qué? Porque hay personas que conocen el teje y maneje. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y el concepto siempre va a ser, el hábito no hace el monje, nada más que se ve más bonito. Es decir, de esas personas son como las empresas se pueden ir mejorando, los procesos se pueden ir haciendo mejor y diferentes. Entonces en la mañana me comentaban, mira, es que yo trabajé en un despacho y era legal, entonces había que llevar, entonces había cierta resistencia al cambio. Eso siempre va a haber, especialmente cuando hay conceptos, por ejemplo, cuando usted trabaja a nivel legal, cuando trabaja a nivel de situaciones como productos
o servicios que tenga que ver con dinero o tenga que ver con la salud de las personas. Entonces, esos protocolos que se hacen y esa forma de trabajar, ese procedimiento es tan detallado y tan estricto que uno lo tiene que tener claro, lo tiene que tener muy claro, que uno lo tiene que desarrollar de esta forma. Pero muchas veces hay conceptos que las personas por experiencia lo modifican o lo hacen diferente. Y no es que esté mal, sino más bien ellos por la experiencia encontraron una forma de facilitar o hacer más rápido tal proceso. Entonces, ese conocimiento es el que debería ser parte de la modificación o el cambio, que eso es lo que busca los conceptos de gestión de calidad. O sea, todos los conceptos de calidad va enfocado en eso. Va a haber estadística, va a haber capacitación y va a buscar siempre recoger la información y el conocimiento de las personas, y obviamente ninguna teoría se va a contradecir. Y este concepto es fundamental. Después vemos quién lo dijo, pero es así. Nadie conoce mejor un trabajo que quien lo realiza. O sea, nadie conoce mejor un trabajo que quien lo realiza. Nadie, por más que usted sea el gerente, el dueño de la empresa, quienes están en el día a día son los que conocen cómo se gesta, cómo se hace, qué es lo que no deberían hacer, y muchas veces toda esa información no está documentada, sino está en el quehacer de las personas. Y eso, vea que ahí estábamos hablando de la época artesanal, 1700, los años 700 después de Cristo, y vean que esto siempre va a influenciar o va a ver que muchas personas no van a soltarnos información porque creen, si yo le doy información, después con qué me quedo, y se vuelven muy celosos. La calidad lo que busca es eso, que todos aportemos y hagamos cosas nuevas y mejoremos lo que existe. Entonces, vea la definición que yo les dije de calidad es cumplir con requisitos. Si ustedes, cuando veamos más adelante el normas ISO y demás, ustedes van a ver que el concepto de norma ISO es así de sencillo. Cumplir, solamente cumplir con especificaciones, y las especificaciones van a ir muy, muy, muy de la mano. Vamos a ver. Gestión de calidad. Vamos a cumplir con especificaciones. ¿Cuáles especificaciones? Muchos dicen, bueno, vamos a cumplir con los requerimientos de los clientes. Pero vamos a ver. Yo les dije que Henry Ford decía que él podía hacer cualquier carro de cualquier color siempre y cuando fuera negro. Y eso a los periodistas les llamaba mucho la atención. Por ejemplo, para una de las historias muy ricas en cuanto a emprendimiento, desarrollo de la historia de Toyota. Entonces Toyota, pues buscó siempre hacer las cosas diferentes, buscó siempre desarrollar, buscó siempre hacer nuevas formas y pensar cómo se podía cambiar lo que existía. Entonces, uno de los detalles es cómo transfiero yo el requerimiento del cliente a algo que sea medible, controlado y lo pueda repetir. Entonces, yo lo voy a medir, lo voy a controlar y va a ser repetible. Entonces, veámoslo así. Veámoslo así. Cuando hablamos, por ejemplo, a alguien que le guste un color, obviamente, como contrario a Ford, que no sea negro, para un carro, ¿qué color le gustaría? El carro de sus sueños. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué dice? Rojo. Rojo. Ok, ¿y cuántos tipos de rojo hay, por ejemplo? Que eso fue, digamos, como cosas que Toyota tuvo que hacer en un inicio. Entonces, si ustedes ven, ahí van las teorías del color y va el asunto de los Pantone. O sea, el definir el color por una numeración y decir, bueno, el Pantone tal es este. Entonces, este es un tipo de rojo. Hay no sé cuántas tonalidades de rojo. Ustedes lo van, cuando van a comprar pintura, ustedes ven ese montón de tonalidades de
color. Entonces el rojo, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchas tonalidades de rojo, muchos colores, muchas formas. Entonces, esto viene de la mano de que, digamos, en el caso de la pintura de un vehículo, va a cubrir, va a proteger la carrocería, adicionalmente tiene que llevar un nivel para generar estática, y varias otras características. Entonces, cuando usted habla de la tonalidad, entonces ahí va a ir de la mano. Al igual, por ejemplo, Toyota, cuando una clienta le dijo que ella quería que cuando cerrara la puerta del carro no se escuchara el ruido de la calle, de afuera. Entonces, ellos tuvieron que ingeniar a ver cómo podían hacer más herméticas las puertas del carro con los vidrios arriba, pero obviamente usted como conductor necesitaba oír ciertos ruidos. O sea, esos ruidos que ustedes le iban a evitar accidentes. Entonces, ahí empieza a ver cómo usted medía en decibeles la cantidad de ruido aceptado para que pudieran conducir y no generar problemas ni distorsión más allá cuando ustedes ponían el radio y toda esa bulla, mala conversación, todo eso se midió para poder determinar los tipos de empaques que van en la puerta para que quede hermético. Y el empaque, aparte de eliminar sonido, tiene que eliminar la filtración de agua o de nieve en caso de calor y demás, para poder mantener eso. Entonces, muchas veces en la especificación del cliente para mucha gente dice, no tiene sentido, pero siempre hay que buscar qué es lo que el cliente le está diciendo, o sea, qué es lo que el cliente en realidad quiere para poder ir desarrollándolo. Entonces, más adelante vamos a ver, ahí en gestión de calidad hay muchas cosas, hoy solamente vamos a ver conceptos. Vea, esta definición es de la Sociedad Americana de Calidad y dice que la totalidad de las prestaciones y las características de un producto o servicio que son a base de su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas. En palabras más claras es que cada vez que yo doy un servicio y cada vez que se produce valga la redundancia, el producto que estoy dando, siempre se debe garantizar que se cumple con las necesidades que se determinaron. Esta es como la definición más dominguera, por decirlo así, que me he encontrado. Conformidad con las especificaciones. Entonces, esa es la otra definición, la más fácil. O sea, es cumplir con especificaciones. Cumplir con el tamaño, cumplir con el color, cumplir con el peso, cumplir con el sabor. Entonces, acá, digamos esto, cumplir con el sabor, esto implica que yo voy a medir el gramaje, como dicen los chefs, o sea, medir la cantidad de ingredientes, pesarlos, para poder saber cuántas porciones puedo yo hacer. Adicionalmente, yo voy a tener que identificar cuánto tengo yo que durarlo en el horno, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto vamos a tener claro. O sea, yo tengo que generar una conformidad, o sea, tengo que cumplir con especificaciones ya detalladas. La otra, y esto es más que todo en la parte de los servicios, hacer las cosas bien a la primera. Entonces, cuando hablamos de hacer cosas bien a la primera, nos vamos a enfocar siempre en que va a haber un sistema tan robusto que me va a permitir que cada una de las personas que trabajan van a poder desarrollar de la forma correcta a la primera vez. O sea, para decirlo es una cosa, para aplicarlo es otra. Considera la calidad como una variable inmensurable. ¿Alguien me puede decir qué significa inmensurable? Lo pueden buscar en Google.
¿Qué dicen? Dice que es muy difícil o imposible de medir o valorar. Ujú. Algo que es tan preciado que no tiene precio. Exacto. Entonces, eso es como algo tan importante que es muy, muy apreciado. Entonces, viene una de las características que yo les decía, que la estadística forma parte de un sistema de gestión de calidad, y apenas usted habla de calidad, va de la mano de la estadística. Si no hay estadística, no hay control, y si no hay control, usted no puede poder garantizar que el producto vaya a salir con las especificaciones que se requieren. Entonces, se dice que la estadística es una colección de elementos cuantitativos que pertenecientes a cualquier grupo, en especial con los datos son reunidos, cotejados sistemáticamente. Entonces, vea que aquí estamos hablando que estamos tomando elementos. Entonces, cuando estamos hablando de producción en masa, podemos decir la temperatura a la cual los hornos tienen que estar para que se genere de forma adecuada el pan baguette que la gente viene a consumir. Podemos decir que el peso que tenga que llevar las bolsas de arroz sea el establecido, y hay una restricción del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es: si usted va a vender 2 kilos de arroz, la bolsa no puede pesar menos de 2 kilos. Es decir, que usted tiene que mínimo 2 kilos hacia arriba. Entonces ahí, obviamente usted no va a tener una cantidad increíble de poner 2,5 kilos en una bolsa de 2 kilos. O sea, no. O sea, lo que no es aceptado es que sea menos de 2 kilos. Entonces, ahí las especificaciones puede ser 2 kilos 0.001, o sea, menos de 1 gramo que se vaya, o máximo 1 gramo. Entonces ahí viene cómo usted va a ir pesando cada una de esas bolsas para saber que está cumpliendo con la especificación. Entonces, por eso lo que dice que es estadísticamente, usted va a recopilar elementos de cualquier grupo y va a pedir y recabarlos, cotejarlos de forma sistemática. Se dice que es la ciencia que recolecta, tabula, analiza, interpreta y da una presentación de datos cuantitativos. Entonces, yo sé que ustedes llevaron, ¿cuántas? 2 estadísticas son las que llevan. Y la estadística por sí sola, existe una estadística descriptiva o deductiva para describir o analizar un sujeto o un grupo. O sea, cuando podemos decir que esto, si ustedes lo ven, esta estadística descriptiva, lo vemos mucho en el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde pueden decir, bueno, en tal región del país existen tantos miles de personas, entonces, ok, ya sabemos que ahí viven tantas. Entonces, ese grupo de personas tiene una característica, viven en una región en particular. De esa región, ¿qué necesita usted saber? Bueno, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres hay? ¿Cuántos niños, cuántos adultos mayores? Entonces, vea que aquí ustedes empiezan con esos datos, a hacer una descripción de lo que está sucediendo. A nivel industrial, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Bueno, estamos produciendo estas hermosas papitas. Bueno, ya ni hay, pero aquí están las que quedan. Entonces, estas papas dicen que, bueno, plátanos maduritos, 80 gramos. ¿Cuántas bolsas de estas se producen? ¿Cuántas cajas se llenan? ¿A dónde se distribuyeron? Etcétera, etcétera. Si ustedes ven, y voy a acercarlo aquí a la cámara, por aquí, no sé si logran ver donde dice número de lote y demás. Se ve, se observa, ¿sí? Sí. Sí, ok. ¿Por qué es tan importante ponerle eso a un producto como este? Tal vez si el cliente o el que lo compra tiene alguna queja o el producto sale malo o algo así, entonces como para que lo puedan rastrear. Qué bien. Por medio del número de lote. Ya no tengo que explicar nada, ya lo dijiste todo, excelente. Es precisamente el número de lote lo que me va a decir a mí, es precisamente lo que hace la estadística descriptiva. O sea, se produjo tantos de esto en el lote
en el lote tal, y resulta ser que ese lote se distribuyó en el Valle Central, específicamente en la provincia de Heredia, en tal y tal región. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, le voy a contar que hay una empresa que todavía existe, Tylenol, en Estados Unidos, que la competencia agarró y compró un lote de producción, cuando eso no se ponía ni se etiquetaba nada. Y resulta ser que contaminó no el producto exactamente, sino la caja de cartón donde iban las pastillas, que es, y en pocas palabras, es como estar comprando ese acetaminofén. Entonces, ¿cómo es que le decimos nosotros? Panadol, es lo mismo, nada más que, entonces, eso usa como, era en aquel momento, era como decir, un tubo, como esta parte, y ahí van las pastillas, y esto se sellaba. Entonces, la caca de rata apareció dentro de la caja. ¿Qué fue lo que hizo la FDA de los Estados Unidos, el homólogo, digámoslo así, a nivel del Ministerio de Salud? Pedir que quitaran absolutamente todo lo que hubiese de Tylenol en todo Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una cantidad, o sea, pérdidas millonarias por esto, hasta que se logró descubrir qué fue lo que en realidad sucedió y encontrar. Entonces, a partir de ahí, se empezó a gestar la necesidad de poner número de lote, fecha, para poder hacer un rastreo, precisamente como dijo la compañera, y decir, si algo salió mal, entonces yo poder saber en qué lugar lo distribuí y poder retirar ese producto. Ustedes lo han visto, no sé si hace un tiempo decían, por ejemplo, las llantas Firestone de tal, que están en tal estado, tienen que ser retiradas. Igual Toyota tiene problemas, tal vehículo salieron con defectos comprobados en la bolsa de aire. Entonces, tenían que ir a la agencia para hacerle un cambio de bolsa de aire. Entonces, todo eso se da gracias a la descripción de cada producto que sale de la fábrica con su lote, ubicación y dónde fue distribuido, para poder garantizar que si hay algún defecto, poder atender nada más el defecto que se generó en un lote determinado. Ok, estadística inductiva. Aquí ustedes saben, imagino que en estadística ustedes vieron cómo determinan las muestras, cómo se hace. Entonces, la estadística inductiva trata de determinar partiendo de una cantidad limitada de datos. O sea, si nos vamos ahorita en el caso de la vacuna, el COVID y toda esta cuestión, no vamos a poder vacunar a todas las personas para ver si funciona. Entonces, se hacen, digamos, pruebas de laboratorio con animales de laboratorio, por lo generalmente ratas, etcétera, para ver los efectos secundarios. Entonces, luego en su momento se pasan a humanos y etcétera, etcétera, pero nosotros no podemos hacer, sino lo que hace es medir y ver consideraciones de una pequeña muestra. Para eso hay todo un procedimiento para poder desarrollar qué muestras son las que yo necesito, qué cantidad de sujetos. En el caso de la producción, pues usted va a medir ciertas condiciones de una muestra de un producto, de un lote, para determinar lo que se está gestando, ¿verdad? Entonces, esta recolección de datos, se reúnen datos de observación directa y en forma indirecta. Las variables son las características de calidad que se pueden medir. O sea, las variables son las características de calidad que se pueden medir. O sea, es lo que nosotros necesitamos medir. Entonces, el peso, la altura, la temperatura, esos son aspectos, digamos, por ponerlos en un ejemplo, de los productos que nosotros podemos medir. En un servicio tiene una particularidad un poco diferente, que en su momento lo vamos a ver, porque el servicio tiene una particularidad que se desarrolla y se va gestando y se va consumiendo en el mismo momento. O sea, es algo que es tan rápido que lo que hay que hacer es gestar la forma de cómo
se tiene que proceder. Entonces, ustedes recuerdan que era una variable discreta y una variable continua. ¿Quién me sopla? Una es números enteros y la otra es... Y la otra va con fracciones. ¿Y cuál es cuál y cuál es cuál? ¿Cuál es la de los enteros y cuál es la que es? La continua creo que es la que tiene decimales o fracción. Y la discreta, pues la que es con números enteros. Ok. Y este concepto exacto y preciso. Que es algo como fundamental en la gestión de calidad. Exacto y preciso. No tengan pena, búsquenlo en Google. ¿Qué podemos entender por exacto y qué podemos tener por preciso? A ver. Nadie sabe cuál es la definición de exacto y preciso. Hola, me dejaron solo. Vamos a ver si se dañaron los... ¿Qué es exacto y qué es preciso? Me parece muy parecido en Google. Ajá. Dice que es como rigurosamente ajustado, exacto. Eso dice, digamos, por ejemplo, en preciso. Y lo que es exacto dice lo mismo, nada más que en vez de exacto dice preciso. Es como la misma definición, más o menos. Ok, a nivel de estadística, a nivel de calidad, por ejemplo, recuerde que se habla de cumplir con especificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar, ¿qué agarro acá que tengo? Digamos, este borrador que tengo en mis manos, no sé, yo puedo llegar y decir, mire, pesa 3 gramos, pero mi especificación dice que él puede pesar entre 2.5 gramos y 4 gramos, por poner un ejemplo, pero él pesa 3. Entonces, lo ideal y lo exageradamente exacto y preciso, vamos a ver, lo preciso es de que él pese 3.5 gramos, pero él pesa 3. Entonces quiere decir que es exacto porque está cumpliendo la especificación, o sea, está entre un margen aceptado que es de 2.5 a 4. Pero lo que preciso es que quede en la media exacta, en lo que yo necesito. Yo necesito que todos pesen 3.5, pero para que sea preciso, pero para que sea exacto, pues entonces está entre el margen. ¿Me entienden ese concepto? Igual, cuando a nivel de esto, si usted lo hace por la cantidad de agua de este vaso, entonces este vaso está dado para tantos mililitros, pero es un margen. Puede ser lo máximo, puede ser 125 mililitros, entonces puede ser más menos 125, y el más menos, que es lo que se usa en calidad, es 125 es lo preciso, lo que se desea siempre, pero tiene un margen de error de 2 mililitros para abajo y 2 mililitros para arriba, entonces puede ser que 125 menos 2, 123 o 127, entonces para que sea exacto, tiene que quedar entre margen, pero para que sea preciso, es el peso o la condición, en este caso el volumen que yo necesito. ¿Entienden el concepto? Sí. Profe, entonces, veamos a ver si entendí. En otras palabras, sería como decir, la exactitud indica qué tan cerca se encuentra el resultado correcto y la precisión es qué tan consistentemente se obtiene el resultado, pero con el mismo método. Exacto. Okay. Exacto. Así es. Exacto.
Exacto, así es. ¿Qué tan preciso? ¿Cómo logro yo llegar a lo que yo en realidad acepto como lo ideal? Y lo exacto es cumplir. Y se lo voy a poner de otra forma más fácil. De ahí, lo preciso es tener un 10 en el curso, ¿verdad? Eso ya sería lo máximo, ¿verdad? Y ahí, pero podríamos decir de 7 a 10 es exacto porque ya pasé, gané el curso, ¿cierto? Eso es como lo preciso viene siendo lo ideal. Ok. ¿A este señor lo han visto ustedes en alguna foto? ¿Sabe quién es? ¿Mm? No. No, no lo he visto. ¿El nombre no le suena? William Edwards Deming. ¿El apellido al menos? La historia de este señor es muy particular, muy llamativa. Ustedes van a ver que, y vamos a empezar con un poquillo de historia. Digamos, este señor, le podríamos decir que por cosas y azares del destino, él fue invitado. Bueno, vamos a devolvernos un poco. Ustedes recuerdan que después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y con lo cual se cerró el ciclo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues fue, por decirlo, el país más beneficiado con todo lo que se generó de la posguerra. O sea, después hay historiadores que dicen, bueno, la posguerra podríamos decir desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial de 1945 hasta la caída del muro de Berlín, otros que fue en 1989, otros dicen que la posguerra podríamos decir que estaríamos entrando a parte de los finales de los 70, principios de los 80, y bueno, ahí hay como varios autores, como les digo, contrarios a lo que se habla de sistemas de gestión de calidad, que unos dicen una cosa, el otro lo niega, y ahí va, pero bueno, entonces, el concepto, vamos a ver conceptos. El concepto más claro y mejor de todos es que Deming o fue un profesor que llegó y tenía unas ideas un poco locas para los estadounidenses, y también podríamos decir que un poco locas en el sentido de que era algo para desarrollar algo que generaba como confusión en la forma de hacer las cosas. Resulta que ahorita no me acuerdo el presidente de los Estados Unidos que hizo un acercamiento con Japón para, después de lo de la destrucción de Hiroshima, poder gestar un crecimiento económico en Japón. Entonces, entre la solidaridad de las dos naciones, invitaron al primer ministro japonés y todos los ministros a una conferencia en relación con innovaciones en tecnología y crecimiento y todo. Y estuvo este señor como profesor. Ahí hay una foto de él en uno de los salones de conferencias en Harvard, donde él dio una conferencia en el verano de 1950 sobre qué era lo que representaba y los cambios de calidad. Entonces resulta ser que cuando él más o menos duró hora y media dando la conferencia, el primer ministro japonés se le acercó y le dijo, yo necesito que si usted cree en sus ideas, nosotros creemos en sus ideas y nosotros aplicaríamos sus ideas, pero nosotros queremos saber si usted estaría dispuesto a ir a Japón y a aplicar en Japón todo lo que usted nos explicó hoy. Entonces, se dice que este señor para los estadounidenses era el término utopía, ¿verdad? Era un soñador, o sea, todavía creía en Anganza, los huevos de oro, y creía en Alicia en el País de las Maravillas, y todo lo que él decía, pues era algo
totalmente contradictorio para un país que acababa de ganar la guerra y que era una potencia mundial a partir de ese momento por toda la producción militar que hizo de vehículos y más, y que estaba ayudando a la construcción de Europa. Y aparte de eso, de todo el robo de cerebros que hizo, ¿verdad? Entonces este señor pues no era así como la gran cosa. Entonces no hubo ningún problema y el profesor Deming pudo viajar a Japón y empezar a hacer un trabajo que le llevó varias décadas. Y se dice que este señor es el milagro japonés, se gestó en la cabeza de este señor. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que Deming hizo? Vea que él es el que plasmó un montón de conceptos que son muy simples. En realidad lo que explicó fueron 14 puntos y el ciclo de mejora continua que salió de la cabeza de él. Aunque unos historiadores dicen que en realidad no es tanto como Deming, pero Deming fue el que hizo la publicidad de eso, y en fin, pero los libros, muchos autores hablan de que eso gestó, se desarrolló por visión y conocimientos de Deming. Entonces, vamos a ver, vean ustedes un detalle también que siempre lo digo. En 1900 nació Deming y murió en 1993, es decir, como decía Federico Plicado allá en la UCR, decía que los que trabajan en calidad son muy longevos, que él espera morirse para más de los 100 años. Entonces vamos a ver si eso se cumple. Entonces, la filosofía de Deming se basa en 14 principios o 14 puntos. Y ustedes van a ver que cuando los vamos a ir desarrollando no es nada del otro mundo. El asunto es cómo aplicarlos. Entonces, dice crear y dar a conocer a todos los empleados los objetivos y propósitos de la organización. Entonces, cuando Deming decía esto, él decía, a los japoneses les llamaba mucho la atención porque él decía que desde el portero que lo recibe a usted hasta el dueño de la empresa deben de conocer cuál es la razón ser de la organización. Deben conocer para qué está hecha la organización. Deben entender qué es lo que se hace y para qué clientes es, y siempre detrás de esto hay un principio de responsabilidad social, responsabilidad en el ambiente. Y estamos hablando en 1950, cuando no se hablaba de calentamiento global, no se hablaba de muchas teorías que fueron desarrollándose años y años después. ¿Ok? Entonces, vea, crear y dar a conocer a todos los empleados los objetivos y los propósitos de la organización. Eso es fundamental. Entonces, es lo que habla de no una estructura organizativa basado en, como ustedes lo aprendan, ¿verdad? Que está aquí la parte gerencial y después todo lo demás. Y después hay la otra teoría que primero están los trabajadores y después la parte hacia abajo, y las teorías de Maslow y esto y el otro, que imagino que ustedes, ya eso yo no me voy a meter porque ya eso lo tienen más que visto. Entonces Deming hablaba de una estructura lineal, o sea, una integración de todos y que no habían puestos superiores o inferiores, sino era parte del sistema. No. Entonces eso era aprender la nueva filosofía, y la nueva filosofía implica muchas cosas, y la nueva filosofía es pensar que yo sé hacerlo todo y lo sé hacer mejor, sino es estoy haciendo algo pero lo puedo mejorar, y que todas las personas son iguales. Esos es como los principios de la filosofía de Deming. Lo otro, entender los propósitos de la inspección, mejora de proceso y reducción de costos. Entonces, el proceso de los propósitos de la inspección es lo que siempre batalló y siempre molestó, era que la industria, por ejemplo, Ford, que él tenía ciertos, digamos, problemas con Ford, no, sino dudaba de la capacidad de producción de Ford, porque él lo que decía es que cómo voy a inspeccionar un producto ya terminado, que era como lo hacían, o sea, ya cuando el carro estaba terminado lo empezaban a revisar. Obviamente que sí, pero si las personas eran entrenadas de forma adecuada y conocían su trabajo, entonces iban a hacer un producto
que no iba a tener defectos. Entonces al final lo único que usted tenía que hacer era arrancar el vehículo y estacionarlo. Entonces le decía que jamás se podía hacer eso, que para eso tenían que haber capataces, que para eso tenía que haber personas que revisaran el trabajo de los demás. Entonces, él lo que dice es que si la persona no está segura de lo que hace, genera reprocesos, pérdida de tiempo y pérdida de materiales. Entonces, lo que él decía es, mejor capacito, invierto en capacitar a las personas para que ellos sepan cuál es la forma correcta de hacer las cosas y así me evito muchos reprocesos y muchos rechazos. Y vean terminar la práctica de los contratos por precio. Era algo que él decía, que yo no tengo que preocuparme tanto en cuánto voy a vender, sino es hacer un producto de tal especificación y que cumpla con las necesidades del cliente, que el mismo cliente haga esto, me lo quite de las manos. No se interesa tanto en el precio, sino en que está solventando una necesidad. Y para eso en la práctica no importa tanto el contrato por precio, sino lo que implica va a ser simple y sencillamente el desarrollo de productos que se conozca el proceso. Ok. Mejorar el producto y servicio en forma continua y permanente. Vea que aquí ese es el principio, o sea, nada es perfecto, todo se tiene que ir mejorando a través del tiempo. Entonces, estos conceptos eran fundamental para los japoneses, o sea, Japón tenía que salir como el ave de fénix de la mitología, que salir de las cenizas, todo destruido, tenía que salir de alguna forma. Y estos, ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos apenas, eran algo nuevo que podían aplicar en Japón. Decía que a las personas había que capacitarlas, que nadie nace aprendido, y aparte que nadie nace aprendido, que no hay mejor forma de hacer que capacitar a las personas. Hacer que una persona capacitada se quede es una bendición, pero una persona que no quiere capacitación y no se capacita es lo peor que puede tener usted en la empresa. Enseñar, instituir el liderazgo. Yo sé que ustedes en recursos humanos hasta la saciedad hablan lo que es un líder, cómo funciona un líder. Deming creía que los líderes se van creando, se van mejorando, y nunca un líder es alguien que nace, que era contrario de lo que se decía a nivel de 1950, que Estados Unidos tenía líderes, pero los líderes se nacían, no se creaban. Él lo que decía es que toda persona era un líder siempre y cuando usted lo capacite y le dé ese impulso emocional que la persona necesite. Eliminar el temor y crear confianza, que era otro a nivel psicológico. Él decía que los capataces lo que hacían era infundir miedo. Entonces no había esa confianza para generar nuevas ideas y mejores formas para poder desarrollar o crear una mejor empresa o mejorar un proceso. Omitir hacia los objetivos y propósitos de la empresa, equipos, grupos, áreas de personal. O sea, optimizar los objetivos y propósitos de la empresa, equipos, grupos, áreas de personas. Entonces lo que él decía era que el propósito de la compañía siempre va a ser enfocarse en esos objetivos. Y en esos objetivos siempre tienen que estar los equipos de trabajo, mejorar, crear cosas nuevas y desarrollar principios de responsabilidad y demás. Otra que decían las exhortaciones a la fuerza laboral, que como ustedes vieron terriblemente en el video aquel de Bangladesh, ustedes ven cómo lo que en 1950 se decía que yo no puedo hacer exhortar o agarrar y manipular a las personas dado a la necesidad que tienen para llevar comida a la mesa y cuidar a la familia, y adicionalmente a eso insultos y demás. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Lo otro, la filosofía de Deming: eliminar las cuotas numéricas de producción a cambio de aprender a instituir métodos de mejora. Entonces vean, es decir,
ellos lo que decían es, yo tengo que concentrarme en el proceso, mejorar, crear, pero yo nunca voy a generar algún problema y estar pendiente cuánta producción tengo que hacer. O sea, estar yo al pendiente de mi producción, estar yo al pendiente de que yo tengo que producir tanto, yo tengo que hacer tanto, yo tengo que, vea que la meta de producción no se alcanza y lo que por lo general lo que se va a encontrar muchos son reprocesos por esas cuotas numéricas de producción. Entonces aquí hay, ustedes han oído hablar de IBM, ¿saben lo que es IBM? ¿Sí? ¿O no? No, nadie sabe. Hola, hola. ¿Hay gente ahí? Profe, yo sí he escuchado el nombre, Uh-huh. pero no recuerdo qué era de lo que se trataba. Ok. En los años 80, IBM era la compañía, por decir así, de fabricante de computadoras. Era lo máximo que había. Bueno, como decir en este momento, si yo les hablo a ustedes a nivel más o menos de reconocimiento, por decir Windows o por decir Apple o digamos en teléfonos, iPhone o Samsung, o sea, eso era como lo máximo de lo máximo a nivel de informática. Entonces, en aquel momento se empezaba a hablar de los microprocesadores. Hay una empresa japonesa, Fujitsu, que desarrollaba estos. Ahora no sé en qué está metida, porque está metida en aeroespacial, desarrollo de inteligencia artificial y otras cosas. Y bueno, hay una parte que hace procesadores, lo que hace Intel, por ejemplo. Entonces IBM les puso una orden de 1000 procesadores de tanto. Bueno, y estamos diciendo que lo que una llave Maya, en aquellos momentos, una llave Maya de las actuales, la capacidad era lo que tenía ese microprocesador, entonces eran como así más o menos. Entonces le pidieron a esta empresa que fabricara 1.000.000 de partes de estos microprocesadores y con una condición, tenían que producir, solo aceptaban un 1% de defectos. Entonces, este concepto de instituir, capacitar a las personas, cuando el pedido llega a IBM, venía el 1.000.000 de partes, como ellos lo pidieron, con sus envolturas y demás, y su protocolo de cierre hermético de las cajas, las tarimas y demás. Y curiosamente venía una caja adicional que traía el 1% de las piezas defectuosas. Y en la caja decía, construimos estos microprocesadores con defectos. No sabemos para qué los necesitan, pero como su pedido decía un 1% del 1.000.000 de partes, aquí está el 1%. Entonces, era lo que Deming en un momento le decían que estaba loco, era que la gente tenía que conocer su proceso y tenía que saber y ser tan amante de lo que hacía las cosas prácticamente perfectas. Entonces, eso, años después, 30 o más años, era lo que Japón daba. Otro ejemplo de esto es de que Japón empezó a hacer unos equipos de sonido y unos televisores. Y de color negro. ¿Ustedes saben cuál es la marca? Dígame, ¿cuál es la marca? ¿No saben? Bueno, la marca Sony. Entonces, en Estados Unidos había una marca de televisores Sharp. Había, que todavía ustedes ven, creo que en Prime he visto JVC, que son marcas propias de Estados Unidos. Y empezó a llegar eso. Y mira, es seguramente por barato. Y
empezaron a comprar y después se dieron cuenta que tenía mejor sonido. La imagen de los televisores era totalmente diferente a los televisores fabricados en Estados Unidos y empezó a crecer la demanda. Entonces ahí empezaron los estadounidenses a ver que lo que aquel viejo loco Deming había dicho se podía llevar a la práctica. Y una de las prácticas en Japón es esta. Un administrador debe de olvidarse de los objetivos reales de la empresa y enfocarse a aprender cómo es el proceso y cómo lo mejora. Entonces, para poder ese concepto aplicar, vea lo otro que se hace en Japón. En Japón hay una simpleza. Usted sale, vamos a poner un ejemplo, con el título bajo el brazo de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Tokio. Entonces, usted es contratado por Sony, Toyota, por el que usted quiera, y el primer trabajo que usted va a tener por los primeros 2 meses en esa planta va a ser el que va a ayudar a la limpieza y al orden de la empresa. Luego, usted va a pasar a manufactura. Luego va a empezar a ser como asistente de los supervisores de producción para motivar, porque en Japón no es que están pendientes si lo hizo bien o lo hizo mal, no. Es para motivar, incentivar, apoyar, inclusive hasta poder facilitarle a sus operarios el trabajo. Entonces, hasta un año después que usted ya conoció el proceso, usted puede empezar a entender cómo lo puede ir mejorando. O sea, todo eso después de haberse graduado. No es de que usted se graduó y ahora sí ya vaya a trabajar. O sea, tiene que llevar todo un proceso de conocimiento para poder llegar a eso. Ok. Eliminar las barreras que evitan las personas que se sientan orgullosas de su trabajo. Hay bueno, este señor, Jorge Acuña, siempre decía que uno tiene que tener muy claro que cuando Deming hablaba de que las personas son orgullosas, ustedes han oído el tema de que se sienten tan orgullosas que tienen la camiseta puesta. Deming no quería que se pusieran la camiseta, más bien era que se tatuaran la camiseta, que fueran tan orgullosos de lo que hacían que para ellos era su forma de vida, y esa forma de vida tiene que ir de la mano con todo. Fomentar la educación y la mejora personal. Entonces, si ustedes, no sé si en algún curso ustedes han visto el concepto de 5 S. En ninguno. O alguien sí, o sabe qué es por alguna otra cosa. Sí, profe, nada. Sí lo he escuchado. O sea, el concepto de 5 S, que empezó, después fueron 7, y la última actualización que hicieron en el 2003, 2005 eran 9 S. Son palabras en japonés que empiezan con S. Y Deming, la idea que tenía, los japoneses lo desarrollaron en esa forma. Hay una Seisu, Seitun, y son varias. Entonces, por ejemplo, decía, fomentar la educación. O sea, una de las cosas que usted tiene que hacer es que las personas, para que se sientan motivadas, tienen que tener nuevos conocimientos, tienen que aprender nuevas cosas, tienen que sentir que ellos están mejorando y van mejorando no solo su vida en el trabajo, sino su vida fuera del trabajo. Entonces, es lo que decía que las personas tienen que hacer, en realidad en Japón son muy ordenados y, por ejemplo, si usted no encuentra las llaves, usted necesita formarse más en, si no me equivoco, en el Seisu, que significa que usted tiene que tener un lugar para cada objeto y siempre lo va a encontrar ahí. Entonces, el clavito para poner las llaves. El estante donde usted va a poner los equipos que usted necesita y siempre van a estar ahí. Entonces, pone el martillo, hace el dibujito del martillo. Si alguien agarró el martillo, sabe que falta el martillo, una forma visual de verlo, la llave francesa, etcétera, etcétera. Entonces, eso era una forma de que las personas sean ordenadas. Después, el Seitun,
que lo que busca es que usted debe preocuparse por su salud física, emocional, y eso hace que una persona que se alimente bien, una persona que emocionalmente y físicamente está bien, va a poder desenvolverse mejor. Entonces, es lo que se fomentó en Japón. Bueno, ahí ustedes ven, por ejemplo, el yoga, meditación, todo esto para ayudar a una automejora personal. Entonces, vea que este concepto va más allá de la persona como un objeto que va a producir, como el caso de Taylor. Él era muy contrario a ciertas ideas de Taylor. Él lo que decía Taylor era que todo se tenía que medir, todo se tenía que mejorar, pero las personas eran criaturas que merecían respeto. Entonces, no podían verse como una máquina que va a procesar algo. Y decía que siempre hay que tener claro que esto es un proceso que va a variar, va a ir continuando, va a ir mejorando a través del tiempo. Entonces dice que va a generar siempre una acción para transformar. Y no sé si ustedes han visto el famoso el sistema Deming o sistema de mejora continua, que es lo que Deming decía, que usted cualquier cosa, por más simple que parezca, tiene que planearlo. Una vez que lo planea, va a hacer gestar un cambio, va a tener que hacerlo. Al hacerlo, usted tiene que ver que si lo que usted planeó se puede llevar a esta parte. Una vez que ya lo implementó, lo hizo, usted lo va a controlar. Entonces, ¿qué va a controlar? Va a analizar los resultados, va a ver qué resultó, qué no, y va a actuar. O sea, actuar es, ahora sí, vamos a trabajar de esta forma porque vimos que es mejor. Pero una vez que se implemente, usted vuelve otra vez a planear, a ver si se está haciendo bien, ver cómo corregimos, vamos a controlarlo y vamos a trabajar. Entonces, siempre es un proceso de mejora continua o proceso Deming, que es lo que se usa. Entonces, Deming, pues en Japón, para que más o menos tengan una idea, el premio a la calidad japonesa a las empresas que hagan algo innovador, nuevo y que ayuden al medio ambiente, a la sociedad, se le llama doctor premio Deming a la excelencia. Es el nombre que diría más o menos. Entonces, para que ustedes tengan como el concepto, digamos, ese fue Deming, pero Deming, ¿de dónde sacó todas estas ideas? Bueno, estas ideas pues tienen este sistema viene básicamente 3 puntos. Es lo que decía, 4 puntos, perdón. Valorar el sistema. Recuerde que el sistema era el conjunto de partes o conjunto de elementos que se necesitan para alcanzar un objetivo. Entonces, usted tiene que entender que todo proceso y todo en la vida tiene variaciones. Siempre va a haber una variación de algo. Siempre va a haber algo diferente. Entonces usted tiene que entender que todo va a variar, que todo no va a ser lo ideal, va a ser bonito, siempre va a haber cosas que no van a ser tan bonitas y estadísticamente siempre va a haber pequeñas variaciones o variaciones grandes, las cuales ustedes tienen que entenderlas para ver cómo las ajustan. La teoría del conocimiento, en la mañana pregunté y hay gente que en filosofía y letras sí ha llevado algún curso referente a esto. ¿Alguno de ustedes sí ha llevado algo sobre la teoría del conocimiento? ¿O saben qué es? Nadie. ¿O ya se durmieron todos? No, nada. Aquí En mi caso yo no he llevado, profe. No saben. No. Ok. Entonces, vean. Valoración del sistema, comprender la variación, la teoría del conocimiento y psicología. Esos son los cuatro, digamos, líneas, pilares de lo que Deming generó con esos 14 puntos. Entonces, en Japón ustedes lo ven
muy bien desarrollado porque eran décadas de aplicarlo. Desde esta locura empezó en el verano de 1950, más o menos, por ahí lo que dice al libro. Valorar el sistema, de acuerdo a Deming, busca esto. Cualquier sistema debe ser que todos los grupos de referencia, y aquí habla todos, tienen que tener claro que la calidad o lo que usted va a hacer va a dar beneficios a largo plazo y va a ser sostenible en el tiempo. No, la calidad no es que yo voy a hacer esto y entre 3 meses ya no lo hago más, que pereza. Ahorita vemos, por ejemplo, los protocolos que tenemos que lavar las manos, usar mascarilla, todo eso, y dicen, no, qué aburrido, qué pereza, y ya no lo queremos hacer. Ya estamos aburridos. Pero para poder tener beneficios a lo largo del tiempo, hay que cumplirlos. Entonces él decía que un sistema, para poder lograr y para darle su valoración, uno tiene que instituir la capacitación y saber que las personas están capacitadas y logran hacer lo que esa capacitación generó. Después, la información y los recursos con que se cuentan pueden ayudar a generar nuevo conocimiento, mejorar lo que se hace. Interrupciones de trabajo, ¿qué es lo que generan esas interrupciones? Las políticas y prácticas administrativas que se hacen, ¿cuáles son? ¿Están de acuerdo para mejorar? ¿Están de acuerdo para apoyar el medio ambiente? ¿Está de acuerdo en función de hacer una sociedad más justa, más equitativa? Que era lo que Deming siempre promulgaba. ¿Está para valorar al personal como persona, no como una máquina que produce, que era lo que él siempre recalcaba? Y el liderazgo y supervisores y administradores. O sea, él hablaba que las personas que están a cargo tienen que ser líderes, no capataces. Era una de las cosas que él decía, porque el capataz usa látigo, un líder apoya y saca lo mejor de las personas. Si usted no es líder, no puede ser supervisor, no puede ser administrador, y todos podemos ser líderes, porque un líder no puede obligar a otros a hacer algo que no es lo mejor, porque está utilizando el poder de forma incorrecta. Entonces, digamos, eso es lo fundamental, digamos, en la valoración del sistema. Cuando hablamos de la comprensión de la variación, Deming lo que decía era que estadísticamente siempre va a haber una variación. Puede ser que sea mínima, puede ser, pero siempre hay que tratar que la variación no sea significativa y que un proceso o servicio hay que ser claros de las variaciones que puede tener y cómo podemos hacer para mejorarlo y que esas variaciones no nos generen problemas. Primero entienda el proceso, luego se trabaja cómo reducir la variación. Primero comprendan el proceso y si ustedes comprenden el proceso, pueden trabajar en cómo mejorarlo. Antes no. Por eso es el proceso que le hablé del recién graduado de la universidad que va a pasar por la planta de producción en diferentes puestos para poder entender el proceso. La teoría del conocimiento. Voy a ponerles como el resumen del resumen del resumen. El resumen es eso. No hay conocimiento sin interpretación. Esto Deming lo tomó de este libro de Clarence Seaborn Lewis, La mente del mundo, que lo que dice es la mente y el mundo, que yo para poder generar un conocimiento de algo, tengo que haber entendido y haberlo comprendido. Y en el libro dice un montón de conceptos. Por ejemplo, entender es una cosa y comprenderlo es otra. Entenderlo es repetirlo, pero con las mismas palabras, como cuando ustedes le pongan a decir, ¿cuándo se independizó Costa Rica? El 15 de septiembre de 1821, pero en Costa Rica se dieron cuenta que como por ahí el 23 o 26 de octubre de 1821, que el 15 de septiembre habían firmado un acta de independencia. Entonces, usted repite una fecha, 15 de septiembre de 1821, es la fecha de independencia oficial en Costa Rica. Entonces, eso es conocer, y otra cosa
El conocimiento va más allá, o sea, eso es repetir. El conocimiento es interpretar. El interpretar es que usted conoce tanto del proceso, en este caso, que usted sabe la secuencia, sabe los errores que se pueden cometer, sabe quiénes pueden cometer esos errores y usted sabe hasta cómo mejorarlos. Entonces, eso son como aspectos que se tienen que desarrollar. Entonces, una cosa es entender y otra cosa es comprender. Comprender es todo lo que va alrededor de alguna cosa. Por ejemplo, entender cómo usar un arma es una cosa. Comprenderla es poder desarmarla y armarla y limpiarla y poder cómo jugar con ella. Entonces, en este libro usan una frase que usó Isaac Newton. Isaac Newton dijo en su momento que él no era ningún genio, que era un niño muy curioso que aprendió a jugar con las olas del mar. Entonces, lo que él decía era que el conocimiento que él tenía era para él un juego, que lo único que había aprendido era a conocer e interpretar por medio de fórmulas matemáticas situaciones físicas que se daban. Era lo que él quería decir con esa frase, y en realidad eso es el conocimiento. Cuando usted conoce algo, lo puede interpretar. Y si hay alguna variación, usted puede entender por qué lo que usted decía que iba a suceder se modificó. Entonces, estas partes son de gran importancia. Y el otro concepto de Deming, bueno, vamos a seguir con la teoría del conocimiento, es que entiendan los administradores, y eso va muy enfocados en la carrera de ustedes, que cómo funcionan las cosas y cómo deben ser eficaces las decisiones que van a afectar el futuro, porque si usted conoce cómo las cosas se están dando, cómo se hacen, sus decisiones no van a ser inmediatas, sino se van a ver reflejadas en el tiempo. Entonces se van a ver con mayores ventas, se van a ver con una disminución de ventas, se va a ver con producto defectuoso. O sea, todo eso es parte de la planeación. Entonces ustedes en el conocimiento, si ustedes no conocen el proceso, no pueden por qué tomar decisiones. Que esto se los voy a decir. Si ustedes ponen el papá tiene una empresa y el hijo estudió administración, nunca trabajó con el papá, no sabe cómo se hacen las cosas, y el papá llega y lo pone al frente de la empresa, es muy probable que no sea exitoso. No porque no tenga el conocimiento o el bagaje, sino porque no conoce el proceso. Si el hijo está con el papá, trabaja, adicionalmente tiene el conocimiento técnico, conoce el proceso, puede tomar mejores decisiones. Eso es lo que busca la teoría del conocimiento, que usted tenga que conocer para poder interpretar. En resumen, eso es lo que se busca. Entonces, dice que cualquier plan, por racional y por sencillo, requiere predicción en relación con las condiciones, el comportamiento, el desempeño y demás. Entonces, cualquier idea de negocio que ustedes tengan, siempre van a tener muy claro y siempre van a tener que empezar a planear. Por eso el ciclo Deming empieza con planear, luego con hacer, controlar, para poder ir generando el ciclo. ¿Ok? Y ahí habla la teoría del conocimiento. Es en realidad una rama de la filosofía que se ocupa de los alcances y el conocimiento de todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que busca de lo que los niños hacen. ¿Qué es lo que hacen los niños? Pregunta, ¿y por qué? Los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, ¿y por qué tal cosa? Y usted le vuelve a explicar, ¿y por qué? Y vuelve usted, y otra vez, ¿por qué? Y es por esa necesidad de conocer para poder interpretar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede con los niños pequeños. Ok, entonces, la otra parte de la psicología. Y esta parte de la psicología, él dice que las personas deben ser motivadas de forma intrínseca. Por eso es que este profe de la UCR y el TEC siempre nos decía, cuando hablamos de calidad, hablamos de Deming. Deming lo único que quería era que las personas se tatuaran las camisetas, y para tatuarse una camiseta, usted tiene que motivar la mente y el corazón de las personas. Si usted no es un buen líder, no hace eso. Y si usted no hace eso en su personal, siempre va a tener problemas. Y los problemas se van a traducir en defectos.
Entonces, la filosofía de Deming siempre va a buscar, o buscó en sus 93 años, porque él, el último libro que escribió lo escribió a los 90, y después se retiró. Dice que el comportamiento humano y el trato justo a las personas es lo que él siempre buscaba. Por eso era que él decía, en una de las conferencias que él dio en su momento, en los 80, él decía que él ponía mucho en tela de duda la forma, no las ideas, pero la forma como aplicaba las ideas Taylor, que él era un tirano, al igual que así se expresó con Ford en su momento. Entonces, la filosofía de Taylor se basa así de simple. Este último apartado es que todas las personas necesitamos amor, cariño, en la relación que sea. Entonces, hay que promover las circunstancias que generen que la otra persona o esa persona se sienta digna y le genera una autoestima. De lo contrario, va a sofocar esa motivación intrínseca que tiene la persona y va a generar algo que no es lo que se espera. Bueno, aquí pasamos a este señor, Juran, Joseph Juran. Juran fue la mano derecha de Deming, y en libros y tratados, pues como va a ver la filosofía de Juran y la de Deming, estos dos, por decirlo, en 1950, estos dos locos viajaron, implementaron, él ayudó mucho a lo que aplicar las teorías de Deming en diferentes plantas japonesas. Crecieron muy bien en la forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, la filosofía de Juran, ahí ven, por ejemplo, él nació en 1904, murió en el 2008, vivió 104 años. Entonces, Juran decía que hay que dirigir la calidad al más alto nivel, es decir, nada hago yo con que las personas, los operarios entiendan si los que dirigen la empresa no comprenden qué es lo que se está haciendo. Tan importante es como que mis operarios, mi personal de planta conozca, como los dueños de la empresa, los accionistas. Dice que los administrativos tienen que conocer los principios de calidad, porque la calidad es aplicado a todo, no solamente en la producción o el servicio. Y decía que hay que hacer que todo esto vaya a crecer de forma tal que esto sea una velocidad inusual. Informar del avance de las metas de calidad a los niveles ejecutivos. Decía que la única meta que tiene que tener toda organización es cumplir con las especificaciones de calidad. Y estas especificaciones van más allá de las ganancias, utilidades que generen, porque esto no va a ser sostenible en el tiempo, sino está de la mano la calidad. Y la fuerza laboral tiene que ser participar en las decisiones y las mejoras continuas del proceso de calidad. Revisar la estructura de recompensas, reconocimientos, incluir en la calidad, es decir, que tanto los dueños de las compañías se ven beneficiados, los accionistas o como quieran, pero también ese beneficio se tiene que trasladar en mejores condiciones de trabajo, en incentivos, en becas de estudio, en mejores condiciones de vida para las personas. Y él hablaba de una trilogía de calidad. La trilogía es prácticamente el sistema de mejora continua reducido en 3 pasos. Planifique la calidad, control de la calidad y mejora de la calidad. O sea, lo que decía es, usted va a planificar un proceso, entonces debe cumplir con los objetivos de calidad. Usted va a controlar el proceso, va a satisfacer los objetivos. Y si usted va a mejorarlo, va a alcanzar esos desempeños sin precedentes que tiene cualquier sistema. Resulta ser de que este otro señor, que se llamó Phil Crosby fue, digámoslo así, como la mano derecha de Juran. Muchísimos años después fue que viajó a Japón para aplicar en Toyota ciertos conceptos. La filosofía de Crosby, pues, es muy simple. Vea que ninguna es contraria a la otra, como les dije en un principio. Crosby decía
que la calidad significa cumplimiento con los requisitos, no elegancia. Entonces, en una conferencia que este señor dio, es muy interesante porque le preguntaban, bueno, ¿y cómo es esto? Usted habla que debemos cumplir con requisitos, pero eso no es elegante. Entonces él decía que el ejemplo era muy simple. Un vehículo que cumplía con los requisitos iba a generar una elegancia tal que iba a ser muy atractivo. Una camisa bien confeccionada iba a ser apreciada por cumplir con los requisitos y a la vez iba a ser elegante. Entonces lo que él decía es, al cumplir con los requisitos, yo voy a generar productos de elegancia y de satisfacción. No existen los problemas de calidad. Él decía que no existen problemas de calidad. Los problemas son no cumplir con las especificaciones de calidad, o sea, no querer hacerlo, lo correcto. Y por eso decía que la economía de calidad no existe, porque yo no voy en ningún momento a tener ningún ahorro si bajo la capacitación del personal, si bajo las especificaciones técnicas de los requisitos de los materiales, por ejemplo. La única medida de desempeño es el costo de la calidad. La única medida de desempeño es el costo de la calidad. Oigan ustedes, la única medida de desempeño es el costo de la calidad. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí producir productos que no cumplan con los requisitos, no cuentan la especificación? Voy a perder clientes y la reputación va a ir terriblemente para abajo. La única medida de calidad es 0 defectos. Se oye bonito, pero ahorita van a ver que alguien le tomó esta idea a Crosby y la aplicó en un concepto estadístico. Entonces, Crosby, con estas ideas, generó algo que Bill Smith en Motorola en 1982 lo hizo como una estrategia de negocio. Luego de que este señor hizo ese lanzamiento de la calidad Six Sigma o 6 Sigma y lo hizo toda una filosofía administrativa. Entonces esa filosofía administrativa buscaba alcanzar logros inalcanzables de Motorola. ¿Ustedes saben qué es Motorola y qué es lo que hace Motorola? ¿Sí? Sí, súper famosos teléfonos Motorola. Correcto. Entonces, imagínense que de aplicar la filosofía generó un 12,3% del aumento de la productividad, una reducción de costos de no calidad de un 84%, un 99,7% de los defectos en sus procesos se eliminaron y un ahorro de 11 billones de dólares. Entonces, generó un crecimiento del 17% de compuestos sobre ganancias, ingresos y valor de las acciones. Entonces, esto fue un boom en su momento y todos querían tener los conceptos de Motorola aplicados en sus plantas de producción. Hasta había un libro que uno tenía que andar con el bendito libro y era Six Sigma y el benchmarking, y después había otro que se decía que Motorola y el Six Sigma, ¿qué es Six Sigma? Y entonces era todo un boom en su momento. De hecho que este concepto de Crosby, lo que hizo este señor Smith era una herramienta, como usted ve, para ver cuáles empresas eran mejores que otras. La idea era 0 defectos. Si es cierto, es un concepto estadístico, aquí la aplicación fue como más de marketing. Y como dice, la filosofía de mejora continua fue la que al final de cuentas estaba ahí inmersa. Y este concepto estadístico hacía que a mí me desarrollaran conceptos estadísticos basados en mejora continua y me obligaran a medir el proceso y medir mis defectos. Entonces, vamos a ver. La estrategia en realidad fue un concepto, una visión en su momento, pero cuando nosotros hablamos de Six Sigma, vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan esta famosa campana de Gauss?
¿Sí o no? ¿Esto qué es? ¿Una distribución qué? No sé si voy a batear. Yo la vi, ahí la tengo en un libro. Ajá. Es la distribución. No. Ay, sé qué es y sé calcularla, Ujú. pero se me olvida cómo es que se llama. La distribución normal. Ok, la distribución normal. Entonces, acuérdense que el concepto, esta es la media. Entonces, por ejemplo, las estaturas de las personas, en Costa Rica el hombre, por decir algo, es de 1,70 m y algo, y las mujeres alrededor de 1,65 m. Pero hay una población hacia la derecha que va a ser más alta que la estatura media y otra para abajo que va a ser más pequeña comparada con la media. Entonces el concepto de Six Sigma decía que las variaciones, estas variaciones, vean por ejemplo, la distribución puede ser más alargada, puede ser un poco diferente en el tiempo y la forma de la predicción puede ser. Entonces, todos estos conceptos van a partir de Six Sigma, podríamos decir que es la cantidad de efectos por millón al fabricar algo. Eso sería como lo más simple. Ahora bien, vamos a ver, si yo trabajo con Six Sigma, con 3 Sigma, si yo tengo una alfombra de 2 metros por 5, es decir, 10 metros cuadrados, la suciedad va a quedar en 0,67 metros cuadrados. Si yo trabajo con 4 Sigma, va a quedar en 0,064 metros cuadrados. Si yo trabajo con 5, 0,02 metros cuadrados. Y si trabajo con Six Sigma, va a ser 0,00003 metros cuadrados. Si ustedes ven, va a ser muy difícil encontrar cuál es la parte o las partes que sumen esta área que estén sucias. Entonces, eso era lo que él decía, ¿cuántos defectos por millón hacemos? Entonces, lo que hacía Motorola, nosotros tenemos un defecto por cada millón de partes. Eso es lo que Six Sigma establece o dice. ¿Ok? Luego, la teoría de Six Sigma a nivel de calidad se gestó, que es algo, el DMAIC, que era básicamente la producción, que es un concepto que se llama Link, la producción Link, o la producción en español se le dio el término de producción esbelta, que lo que hace en realidad es agarrar el ciclo de Deming y agregar otro más. Entonces, usted va a definir, va a medir, va a analizar, va a mejorar y va a controlar. Entonces, es como ampliar más el espectro de lo que el ciclo de Deming dice. Entonces, ¿usted qué va a definir? Bueno, va a entender el problema y va a solucionarlo con su equipo de trabajo. Va a incluir a los clientes y las necesidades que estos tengan y debe enunciar el problema. Va a medir, entonces usted para medir va a identificar los atributos a medir, los requisitos claves a medir, qué le va a dar valor al producto, qué es lo que usted va a buscar. El análisis, pues el análisis son, busco datos históricos, veo mis datos actuales y trato de pronosticar qué es lo que yo tengo que mejorar para que esos datos se desarrollen o se mejoren. La mejora se mide en relación causa y efecto. Ustedes han visto el diagrama de espina de pescado y Chicago, causa y efecto, ¿sí lo han visto? Sí. Sí, profe. Ok, genial. Entonces, se desarrolla y se implementa y se le da se le validan los cambios, se genera una lluvia de ideas o alternativas de mejora, y el control se institucionaliza, las mejoras de proceso y producto, se monitorea, se mide y se controla, se desarrollan los registros de control, y eso es, digamos, como los conceptos de gestión. Todo esto lo vamos a ver la otra semana como más aplicados en función de ciertos ejemplos. Entonces, los sistemas de gestión, ahí ustedes, lo que yo les dije, es un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados que sirven para algo. Ahí vienen los ejemplos que yo les di al inicio de la clase: el sistema nervioso, circulatorio, el sistema electoral de Costa Rica, todo esto lo que genera.
si se quitan o se añaden nuevos elementos, se cambia el sistema adicional, el sistema existente. Entonces, por eso, uno de los que hablaba mucho sobre eso era que las empresas no son una isla. Eso lo empezó a decir Deming en su momento en Estados Unidos. Después Crosby insistía mucho que toda empresa es un conjunto y en el momento que usted quite un departamento o un área, ya esa empresa es otra. Eso por un lado. Entonces, un sistema funciona como un todo y tiene propiedades distintas de las partes que los componen, pero todas están integradas, que es lo que muchas personas no entienden de los procesos de sistema de gestión de calidad. No puede ver una área por aparte, sino tiene que ver todo el beneficio o todo el perjuicio que puede generar si alguna de las partes del conjunto no está trabajando bien. Entonces, ese es el concepto. El sistema de gestión va más allá, porque usted va a llevar un producto a un negocio, entonces ese negocio, si usted no capacita a los que van a atender directamente a su consumidor final, va a tener problemas. Entonces, todos entes públicos como privados van en torno a un sistema de gestión, el cual va a ser generar clientes, usuarios y demandas. Y entonces, los elementos de un sistema de gestión están los procesos, los productos, los clientes, partes interesadas, recursos, organización, directrices, documentos. Todos esos procesos, todos estos elementos, esto es tomado bajo la norma ISO 9001-2015, que es la más reciente según Inteco Costa Rica, que esos son los elementos que van a conformar un sistema de gestión. El proceso, los productos y servicios que se desarrollen, los clientes y partes interesadas. En esta última versión de la ISO, lo que dice que las partes interesadas van más allá de los dueños, van allá de los, como le dicen en inglés, la versión en inglés habla de los stakeholders, que va a la sociedad, empresas del sector, va, por ejemplo, bancos, sector público. Los recursos, habla de todo tipo de recursos, la estructura organizativa, los documentos, habla de patentes, permisos de funcionamiento, las directrices, es todo lo que voy yo a hacer para garantizar desde el ámbito legal, empresarial, organizacional, de flujos de efectivo, hacia dónde hago desarrollar la empresa. El concepto de proceso, según la norma ISO 9001, se conforma, como yo lo he dicho incansables veces, que las partes de los inputs, que son convertir las entradas y dar un resultado. Los procesos de una organización constituyen los métodos de trabajo necesarios para poder generar los productos y servicios que se entregarán a los clientes, ya sean internos o externos. Como ejemplo de procesos puede citar diseño de productos, compras, preparación y distribución de pedidos. Productos y servicios, los resultados de los procesos que serán entregados a los clientes, los clientes que los adquieran. Estos productos y servicios tienen características para conjuntar, recibir, denominación, diversos. Es decir, si la norma ISO lo que dice es que lo que yo genere tiene que tener un resultado, y ese resultado es todo lo que el proceso en sí hizo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado que lo que yo estoy generando esté cumpliendo con las especificaciones y esté cumpliendo o llenando la necesidad para lo cual fue creado tanto el servicio como el producto. Viene los stakeholders, como dice, que son los clientes y otros interesados, que aquí habla hasta de bancos y en sí la comunidad. Los recursos, que cuando hablamos de recursos de los procesos, vienen las personas, viene la infraestructura, vienen los materiales, viene el conocimiento, que era una de las características de Deming, y obviamente el capital. Si usted ve la norma ISO, tira ahora más el capital como por allá, para que no venga siendo lo indispensable, que es lo que la mayoría vemos. Los documentos habla de todo lo que tenga que ver para el desarrollo, crecimiento, control de la empresa, permisos, patentes, fórmulas, procedimientos, manuales, planos, etc.
las directrices generales de funcionamiento vienen todas las políticas que tienen que ver a nivel interno, fiscales y demás. Y ahí viene la famosa pirámide, ¿verdad? Que si te parece la pirámide de Maslow, que es el mismo la política, el manual de sistema, mapa de procesos, procedimientos, instrucciones, toda esta parte es lo que habla la norma ISO de lo que debería considerarse en las directrices generales de funcionamiento. Y terminando con las normas ISO, lo que dice es que las políticas o las directrices generales generan políticas, estrategias y objetivos. Entonces, un proceso va a recibir requisitos, partes interesadas para poder procesar esos recursos que ingresan. Va a haber documentación de lo que se hizo, va a haber una estructura organizativa que va a generar en ese proceso un producto o servicio que lo que busca, que ahí vienen documentos de registros de las ventas, de lo que se hizo, cómo se hizo. Entonces, para la norma ISO, estos son lo que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, los que están en las flechas en color verde, hace referencia que el proceso va a recibir a la forma interna todo lo que necesita para que salgan dos, el producto y servicio y la documentación de los registros, es decir, la factura, los manuales, etcétera, etcétera. Ok. Espero que aún estén despiertos. Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda, porque la idea de esta clase, que era un poquillo, yo lo digo, aquí me preguntaron, Valeria, que la parte de trazabilidad, por supuesto, o sea, la trazabilidad implica, cuando hablamos sobre los platanitos y el lote, lo que yo busco siempre es la trazabilidad del producto, o sea, dónde se hizo, quién lo transportó, dónde está, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso estamos hablando de trazabilidad. Entonces, no sé si hay alguna duda, pues adelante, y si no, los voy a dejar descansar hoy, porque yo sé que la clase hoy es demasiado pesada de tanta... La otra clase vamos a agarrar estos conceptos y vamos a empezar a ir desarrollándolo con ejemplos en Excel, para ir haciendo, voy a ir a hacerles unas hojitas en Excel, y se las voy a subir en el aula virtual para que las puedan descargar y demás, para que ustedes puedan trabajar o podamos trabajar en clase la otra semana. No sé si tienen alguna duda. Profe, Sí. yo lo que tengo es con la entrega del trabajo, que usted nos dijo que nos iba a explicar cómo lo hacíamos. Ok, vea, yo voy a abrir en el aula virtual una tarea. Esa tarea lo que vamos a hacer es que cada grupo me sube la parte escrita que tenían que hacer y la presentación. Yo les había dicho que bueno, nada más súbame en esas dos, y yo los voy ahora más tarde o mañana en la mañana, les abro el espacio para que ustedes suban. Tienen tiempo hasta de hoy en 8 de subirlo antes de la clase. Genial, muchas gracias, profe. Y uno por grupo, por favor. Profe, y con respecto al video también. Ah, sí, gracias, el video. O sea, la idea era que ustedes explicaran lo que han hecho en un video de máximo 15 minutos. Y ahí me dejan el link. No sé si lo pueden grabar en Meet y toda la cuestión. Se reúnen ustedes y ya yo puedo ir viendo la presentación y lo que ustedes me van explicando. Y ahí yo tomo nota. Bueno, está bien. Gracias, porque se me olvidó eso del video. ¿Algo más, chicos? Si no, estaríamos. Hay un grupo que me dijo que me quedara, entonces aquí me voy a quedar. Vamos a detener la grabación. Bueno, profe, muchas gracias.